El canal Supercrack Estrella presenta el día de la iniciación de Nostradamus. En el año del señor 1514 un joven niño de 11 años llamado Michel de Notre Dame, conocido en la historia como Nostradamus, se dispone a ir a la cama. Es verano en Saint-Rémy de Provence, Francia, un mes de junio, día 21. Hace calor así que Michel se suele acostar tarde, mientras lee a su autor favorito, Copérnico. Pero de repente entra por la puerta su abuelo, llamado Emilio. Está un poco agitado. El niño Michel de Notre Dame se da cuenta enseguida de que algo extraño ocurre. Su abuelo lleva una ropa extraña para él, de un negro riguroso hasta el cuello. Esa noche Nostradamus no lo sabe, pero está a punto de ser iniciado en el ocultismo y descubrir el secreto mejor guardado de los sacerdotes negros. El secreto de los portales dimensionales. El abuelo le dice a Michel que se ponga la ropa de los domingos. Apresúrate, le dice el abuelo a Michel, tenemos un largo camino hasta el bosque de la Saint-Rémy de Provence. Salen por la puerta y su abuelo mira hacia ambos lados de la calle para ver si venía alguien. Se montan en el carruaje en silencio. Nostradamus, que no sabe aún lo que ocurre, está desconcertado. El abuelo agita fuerte las bridas de los caballos para lanzar a estos a todo galope hacia el bosque de la Provence. Son las 12 de la noche cuando llegan a su destino. Bajan del carruaje y el abuelo Emilio dibuja una espiral en forma de círculo en un terreno llano, cerca de un gran árbol alumbrado por la luna llena. Emilio abre unos pergaminos y sitúa a su nieto junto a él en el centro de la espiral. El abuelo entonces lee en voz alta y en latín lo que pone en esos pergaminos. Osiris divinitus aperit portam inferis ectecum metolle in Galliam provinciam. Un fuerte viento se levanta, y en el cielo empieza a dibujarse una espiral con una fuerte luz. Michel de Notre Dame tiembla de miedo, y su abuelo pone la mano en su hombro para tranquilizarlo. Un tornado aparece entonces por detrás del árbol, el joven Michel hace un amago para correr, pero entonces su abuelo que coge fuerte de la muñeca y lo arrastra hasta dentro del tornado. Dentro del tornado hay una cápsula donde entran. 5 minutos después salen del tornado. Nostradamus, un niño muy observador, se da cuenta de que algo ha cambiado. La luna no está en la misma posición, pero lo que realmente deja al joven Michel con la boca abierta es algo que antes no estaba. A lo lejos se puede ver una torre de un campanario, y por la distancia parece que esa torre parece salir del pueblo Saint-Rémy de Provence. Michel aún no lo sabe, pero ya no están en 1514, sino en 1889. Nostradamus no es el único que está atónito esa noche. Un señor bajito y pelirrojo llamado Vincent Van Gogh está viendo todo ese espectáculo de luces y espirales en el cielo. Es entonces cuando desde su ventana del sanatorio de Saint-Rémy de Provence dibuja todo lo que está viendo en un cuadro que luego pasará a la historia bajo el título La noche estrellada de Van Gogh. Dibujar aquello le costó la vida, pero esa es otra historia que ya conté en otros vídeos de Supercrack Estrella. Así, a lo largo de la historia, los guardianes se movieron en el tiempo, abriendo portales dimensionales. Aquella noche el joven Michel fue iniciado, así como lo fue su abuelo Emilio hace muchísimos años. En 1865 el matemático y escritor británico Charles Ludwig G. Dodson se bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros unificándolos para sus películas. 146 años después, sus obras y personajes llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan dichos portales, que solo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. Para comprender correctamente este concepto hay que diferenciar primero entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales temporales. Las dimensiones físicas están explicadas en el artículo explicando las dimensiones, donde también dejo ver entre líneas la existencia de las dimensiones espacio-temporales. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espacio-temporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal.
Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo pero en diferente espacio es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos etc., demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones que no explicaré ahora, pues esto es suficiente para la comprensión del artículo. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas dimensiones. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. ¿Pero qué es un portal dimensional y cómo funciona? Imagínese una puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones. Usted para ingresar primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espacio-temporales. El pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es el lugar físico espacial por donde ingresa. La llave es el ritual. El código son los movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual. La identificación del iris en la base de datos es su cuarto centro superior de control, el centro de conciencia universal. Cuando usted abre el portal queda libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de entidad, luces y sombras, que las habitan. Ejemplo de portales abiertos son el juego de la copa, los trances mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los ritos satánicos, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias alucinógenas, etc. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay dos formas de abrir un portal, una natural y otra artificial. La natural es como expliqué, por medio de nosotros. Esto es posible porque nuestra genética está formada en parte por la de nuestros creadores, que tienen esta facultad natural pero sin necesidad de rito alguno, pues las energías que nosotros producimos con el ritual, ellos las tienen y manejan naturalmente. La artificial es por medio de la tecnología, que produce esas energías sin necesidad del rito. Ejemplo de portales artificiales son el portal de salto cuántico, y el gran colisionador de hadrones LHC del acelerador de partículas CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, cuyo verdadero propósito no fue solo la búsqueda del bosón de Higgs, sino también la de abrir un portal dimensional permanente, cosa que sucedió en Yemen en el Golfo de Adén con consecuencias todavía impredecibles. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.